¿La expresidenta podía ignorar todo esto que vemos? No, de ninguna manera. De hecho, yo en la declaración indagatoria esto lo planteé como un plan sistémico. Y acá están teniendo las consecuencias en lo fáctico, ¿no? No soy testaferro de Cristina Fernández de Kirchner ni de la familia Kirchner. Un testaferro no pediría en la causa y por escrito que se investigue la obra pública. Voy a proponerle al juez de la causa que se haga realmente una auditoría de la obra pública realizada durante nuestro gobierno. Desde que el kirchnerismo asumió en el gobierno, la partida de obra pública destinada a la provincia de Santa Cruz, 84%. ¿Es casual? No. El hilo se corta en Lázaro Báez, en la investigación. Nosotros no somos los que manejábamos los intereses de este país. ¿Usted siente que es perseguida por los medios, por los jueces, por el gobierno? No, yo no siento, yo soy. No es una sensación térmica como la temperatura, es claro y es evidente. ¿En qué sentido te dijo Lázaro que se lo preguntó Cristina? Lázaro le negaba rotundamente. Pero ¿cuál es el sentido que se lo preguntó a Cristina para vos? ¿Dónde está la mía? No tiene mucho cambio. Acá hemos sido condenados anticipadamente. Y inventada de que a partir de que alguien le designa a usted un inmueble, esa persona, porque es contratista del Estado, está usted pagando un sobreprecio en una obra pública a partir de contratos de inmuebles. Realmente disparatado, nunca visto en el mundo. Vamos a preguntar, ¿Cristina sabe? Y Cristina fue beneficiaria de ese patrimonio negro de Lázaro Báez, inclusive. ¿Cómo? Con Notesur, por ejemplo. Para mí es uno de los grandes misterios de estos tiempos, ¿no? ¿Por qué Cristina recién empieza a hablar de Lázaro Báez ahora? Bueno, una explicación puede ser una explicación judicial. La semana pasada, la sala de la Cámara Federal que supervisa al juez Sebastián Casanelo, que es el que investiga a Lázaro Báez, le dijo: vaya directamente a investigar los sobreprecios en la obra pública, vaya directamente hacia Cristina pasando por la estación Julio De Vido. Y entonces le amplió la cancha. Hasta ahí, hasta ese momento, Casanelo y Marijuana estaban investigando solamente la evasión tributaria y el lavado de dinero. Evasión tributaria con facturas truchas y lavado de dinero. Le dijo, no, vaya para allá, investigue más. Y entonces, qué casualidad, Cristina aparece en Buenos Aires y habla. Es extraño que hable por teléfono para una nota en televisión. Bueno, esos son detalles. Lo interesante de lo que dijo Cristina, me parece, es que por primera vez empezó a hablar de algo que tendría que haber dicho como defensa política. Después la justicia dirá lo que tiene que decir. Empezó a explicar cuál era, según su versión, la relación que tiene con Lázaro Báez, en la causa Otesur, en la causa Los Sauces, y empezó a explicar un poco más, a dar alguna explicación política. No se entiende por qué no lo dijo antes. No sé, después se verá. Ahora lo que dice Cristina es poca plata, estoy traduciendo, ¿no? Estoy como leyendo los subtítulos. Es poca plata la plata de los alquileres que me pagaban por las propiedades de Otesur y de Los Sauces comparado con el monto global, con los millones de pesos de la obra pública. Y si eso es todo lo que se llevó Cristina de Lázaro, parece efectivamente poca plata. Porque en la causa de Los Sauces, por ejemplo, yo les hacía en otras oportunidades una cuenta sencilla. Dicen que le pagaron 20 millones de pesos por 8 propiedades a lo largo de 6 años. Daba más o menos un total de 40.000 pesos por mes por cada una de las propiedades. Si es para coimear un presidente, parece poca plata, sobre todo a la luz de los presupuestos que manejaba Lázaro Báez, que rondaban los 1.657 millones de pesos, ¿no? Digamos, hay una cantidad de dinero que manejó Lázaro Báez que no se condice con lo que habría recibido Cristina. Esto no quiere decir que después no se vaya a demostrar otra cosa en los tribunales, pero la desproporción entre lo que hasta ahora le encontraron que le pagaba a Lázaro Báez respecto de la plata que manejó Lázaro Báez, que son millones de dólares, y que los mecanismos, ahora vamos a hablar con uno de los auditores generales de la Nación, que investigaron cómo funcionaba la cuestión de la obra pública y de las rutas, no cierran las cuentas. Pero eso se verá después. La otra cosa que quedó en claro es que Cristina dice: hagan una auditoría. Pero hoy salieron del gobierno y le dijeron: las auditorías ya están hechas. Hay una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad que dice que
en el caso de las rutas de Lázaro Báez, sobre todo en Santa Cruz, la mitad están sin construir o están sin terminar, pese a que fueron cobradas. Y ahí están los mecanismos con los cuales Lázaro Báez se hacía de dinero. Cobraba por anticipado, dejaba rutas sin terminar y cobraba sin sobreprecios. Con todo eso que llegó a manejar, la fortuna que llegó a manejar y el lavado de dinero que ahora se investiga o la plata que escamoteó. Esa auditoría, hay una, y otra que es una auditoría de la Auditoría General de la Nación. Hoy los auditores decían, ¿cómo? Nosotros les mandamos los informes y cada vez que les mandábamos los informes diciendo, cuidado que acá hay sobreprecios, se enojaban con nosotros y nos acusaban. Lo que dice Cristina dice, bueno, hagan una auditoría independiente. Sí, una auditoría que no sea ni hecha por este gobierno, ni hecha tal vez por la Auditoría General de la Nación. Eso puede tomar mucho tiempo, ¿sí? Pero lo interesante es que Cristina, acorralada por el cerco judicial, ahora se empieza a defender. Ahora se empieza a defender con argumentos políticos. ¿Es solamente por el cerco judicial? ¿O es también porque la falta de respuestas políticas está haciendo que se le vayan escapando las ovejas del corral, que se le vayan escapando los propios tipos de su propia tropa que la apoyaban? Sí, el movimiento Evita se fue la semana pasada, hubo un conato de rebelión por adentro del justicialismo, donde el presidente actual del justicialismo, José Luis Gioja, dijo: vamos a promover la división entre kirchneristas y no kirchneristas al interior del Frente para la Victoria. Gioja finalmente frenó esa reunión porque no había del todo consenso entre hacer eso, si tenían que dividir los bloques de diputados, de senadores, hasta de concejales de cualquier lugar, y finalmente esa reunión se frenó. Pero el estado de debate está, y por eso es que también Cristina viene. Viene para ver si logra reconstituir su liderazgo adentro del justicialismo, si se le van a quedar o si se le van a ir. Viene también porque el cerco judicial se le ha puesto cada vez más cerrado en torno a su figura, y viene también porque necesita de alguna manera recuperar algún liderazgo de comunicación. Claro, Cristina no es un personaje demasiado afecto a hablar con los periodistas, pero en los tiempos modernos hay que dar explicaciones, hay que aceptar hablar con los periodistas y, mal que mal, va a haber que explicar por qué se hicieron las cosas. Bienvenidos, esto es Tercera Posición. ¿Usted siente que es perseguida por los medios, por los jueces, por el gobierno? No, yo no siento, yo soy. No es una sensación térmica como la temperatura, es claro y es evidente. Lo decía el otro día cuando compartí en las redes sociales que debo ser el único caso de una persona que está siendo investigada por 2 jueces federales de Comodoro Pi, exactamente por la misma causa y por el mismo objeto, donde además realmente a mí me gustaría, con todo esto que está pasando, y es una cosa que estoy trabajando y voy a proponerle al juez de la causa, que se haga realmente una auditoría de la obra pública realizada durante nuestro gobierno. Porque ¿sabe qué pasa? Esto de decir alegremente hay sobreprecios en la obra pública, o decir, por ejemplo, tira inventada de que a partir de que alguien le alquila a usted un inmueble, esa persona, porque es contratista del Estado, está usted pagando un sobreprecio en una obra pública a partir de contratos de inmuebles, realmente disparatado, nunca visto en el mundo. Estamos hablando de un plan de obra pública de miles de millones de dólares, ejecutados en una parte por el gobierno nacional en forma centralizada, licitado, adjudicado y ejecutado, y otra parte no menos importante, licitada, ejecutada y adjudicada por gobiernos provinciales y por intendentes, porque los recursos venían del mismo lado. Esto es parte de lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner ayer, y con uno de los conceptos centrales de lo que pidió para que hubiera una noción más o menos seria si hubo o no sobreprecios, es que hubiera alguna auditoría hecha por consultoras públicas y privadas o por la justicia. Esto es lo que decía Cristina. Pero auditorías hubo. Sí, hay una auditoría sobre la obra pública atribuida a Lázaro Báez, que la hizo la Dirección Nacional de Vialidad. Javier Iguacel presentó ese informe a la justicia lo sumó a la megacausa de los sobreprecios de la obra pública que tiene el juez Ercolini, esa causa que va lenta. Y por eso es que yo les explicaba recién, la Cámara le dijo al juez Casanelo:
no espere a la causa de Ercolini, vaya directamente a Lázaro Báez y seguramente esta pericia de Vialidad Nacional va a tener que ser sumada a la causa que lleva Casanelo, porque si no, no sé cómo van a probar si Lázaro Báez recibía o no sobreprecio de la obra pública. Pero hubo otras auditorías y justamente tengo aquí en el estudio a Alejandro Nievas, auditor general de la Nación. ¿Es verdad que ustedes presentaron auditorías, le hicieron llegar auditorías al gobierno de Cristina? Totalmente. ¿Qué les decían? Por eso nosotros, me extrañó esas afirmaciones. Nosotros durante todos estos años le enviamos las auditorías como corresponde, tanto al Congreso como al Poder Ejecutivo, donde le advertíamos las graves irregularidades que existía en el manejo, en este caso de la obra pública, pero lo hicimos con toda la administración. Y bueno, allí estas auditorías que, reitero, a ver, para que todo el mundo lo sepa, la Auditoría General de la Nación es un órgano establecido en la Constitución y la ley con la competencia principal, primordial, de auditar la administración de los fondos nacionales, de la administración nacional. Esa es nuestra tarea. Por eso me extraña de que hoy le pida a un juez que que se haga una auditoría. Esos jueces... ¿La auditoría de ustedes es objetiva? Porque dice, bueno, Cristina puede decir, la auditoría no actual está inflada, tocada. Mira, ¿la auditoría de ustedes es objetiva? Es absolutamente objetiva, es un órgano técnico de asistencia del Congreso. Nuestros funcionarios son personal muy capacitado, funcionarios públicos, digamos que con distintas especialidades. Y está hecha en base a papeles oficiales. Obviamente, y a evidencias y a papeles. Ustedes no pueden tratar, no pueden tomar testimonio, solo van con papeles. No tenemos cuestiones subjetivas. Y somos un órgano colegiado, integrado por auditores peronistas, radicales, ¿Y hubo dictámenes conjuntos? La mayoría casi todos nuestros informes son aprobados por unanimidad. Por unanimidad. Y a ver, un ejemplo que recuerde que encontraron. Ejemplos. Bueno, voy a sintetizar de alguna manera cuál es la matriz de los hallazgos que nosotros les señalamos como que eran peligrosos para la administración pública. ¿En qué año? Antes de ir a los ejemplos. Todos estos años. ¿Cuándo empezaron? La primera vez que ustedes dijeron, Nosotros empezamos hace más de 10 años, diciendo, yo antes, soy auditor hace 7, pero ya la auditoría lo decía antes que yo llegue. En obra pública, señalamos, primero, el gran ámbito de discrecionalidad con lo que se manejaban. Primero, que se daba primero por la falta de planificación. Cuando se hacía una obra pública no había estudios técnicos que de alguna manera elaboren y prevean todas las circunstancias que deben tenerse en cuenta para hacer o realizar una obra pública. O sea que algo se encargaba al voleo, quiere decir usted, para decirlo. Muchas veces se hizo así. Compras de material ferroviario a España y Portugal, obra pública. Hay un puente que no lleva a ninguna parte, etcétera. ¿En dónde? Etcétera. En Jujuy, por ejemplo. En la localidad de Tumbaya. Un puente que cae en una propiedad privada. Bueno, pero iba a esto. Esa falta de planificación, ¿qué generaba? Generaba las sucesivas modificaciones en el contrato, las famosas adendas. Así que a un contrato, a una licitación original de 100 pesos, por darle un ejemplo, además esa licitación original siempre se adjudicaba por un precio 25 más. Un 25% superior al originalmente presupuestado. O sea, si la licitación decía 100, de pique tenía el 25 más. El presupuesto era 100, era 125 en promedio. Pero después venía lo otro, venía esto de las adendas. Con las adendas se hacía obra nueva sin licitación pública. Es decir, a una obra de 100 o de 125, luego se le adjudicaban 20, 30, 40 más. Entonces pasábamos a un 100 y pico % más del contrato original sin licitación pública. Y esto es lo que generaba el sobreprecio. ¿Y esas adendas para qué eran, por ejemplo? ¿Para cosas entendibles o para disparates? No, muchas veces para disparates, otras para cosas que debieron ser previstas al inicio, que a propósito se dejaron afuera del contrato original para luego contratarse por contratación privada sin licitación. Los adelantos financieros de la obra pública. Adelantos financieros que muchas veces eran injustificados y que... Está bien, pero yo le pregunto, en un contexto inflacionario, ¿no tenía algo de lógica eso? Porque si después el Estado se atrasa en los pagos, ¿quién paga la inflación? Adelantos financieros. Es decir, la empresa ganaba la obra y no ponía un peso de ella. No invertía. Recibía un 30%, un 40% del valor total de la obra para empezar la obra. Está bien, pero eso no puede tener con la desconfianza del Estado, que tiene la costumbre de no pagar. No toda la gestión kirchnerista tuvo estos niveles altos de inflación. Hubo un tiempo donde había una inflación hasta más controlada. 2007, 2008. Y en esos momentos, en ese tiempo, también se utilizaban estos mecanismos. Todo esto
digamos, es lo que generaba una amplia discrecionalidad de los funcionarios públicos. La discrecionalidad de los funcionarios del José López, de Jaime. ¿Ustedes habían detectado, hecho foco en la figura de José López, en irregularidades alrededor de él? Sí, lo detectamos, lo manifestamos. ¿Qué vieron? Vimos que esta discrecionalidad que pasaba por elegir a los amigos para entregarle la obra pública o hacerse amigo de los que se presentaban, esa discrecionalidad que permitía decidir a dónde se mandaban los recursos públicos y que, por ejemplo, Santa Cruz, que tiene el 1 y pico por ciento de la población, reciba casi el 13% de la obra pública nacional. Discrecionalidad que se manifestaba, por ejemplo, enviando a algunas pocas provincias donde había algunos arreglos cientos, miles de millones de pesos. Tupac Amaru en la provincia de Jujuy. Milagro Salas fue una, y la administración fernerista en la provincia de Jujuy recibió muchos millones de pesos que en muchos casos tampoco se ejecutaron. Pero en el caso de Milagro Salas parece que las casas están en mayor proporción que las rutas de Lázaro. Mira, no sé, nosotros detectamos que en la provincia de Jujuy se recibieron más de 2.000 millones de pesos, más de 1.200 millones de pesos y faltan 2.000 viviendas sin construir. Que 2.000 viviendas que se pagaron, que están certificadas como hechas y que pagadas y que no están en ninguna parte. Así como en el sur, en Santa Cruz, se le pagaba a Lázaro Báez para cientos de millones de pesos por rutas de tierra, ¿no? Alejandro, ¿cómo pudieron seguir con esos sobreprecios si ustedes los descubrían y los denunciaban y los marcaban? ¿Cómo hicieron? Nosotros, fíjate, bueno, hay una cosa. No siempre había denuncias penales porque nosotros no denunciamos tenemos que ver manifiestamente la comisión de un delito, pero sí nosotros hacíamos las observaciones y las recomendaciones con cada auditoría. Cada auditoría que se aprobaba iba al Congreso como corresponde, donde son tratadas por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, y muchas de ellas tienen que ir luego al tratamiento de los plenarios. Tengamos en cuenta que venimos de una época kirchnerista, con una amplia mayoría kirchnerista, que los informes que no les gustaban, los cajoneaban y quedaban allí. Algunas de nuestros informes motivaron denuncias penales nuestras y presentaciones directas a la justicia. Para que ustedes tengan una idea, hay más de 400 causas penales en las cuales los jueces han requerido nuestros informes. Muchas de estas causas se sostienen sobre la base del informe de la auditoría. Leamos. Hace una semana se conoció una imputación a Julio De Vido y Jaime por la falta de renegociación de los contratos. Si uno lee el fallo del juez, tiene en cuenta diversos informes de la auditoría. Sueños compartidos. La causa Sueños compartidos, donde está De Vido, es una causa donde también se sostiene básicamente en un informe realizado por la Auditoría General de la Cuando Nación. Cristina dice que le dolió, le fue como una trompada en el estómago lo de José López, pero José López fue funcionario en el gobierno de Néstor y en los 2 mandatos de ella, ¿sí? Ustedes ya, por eso le preguntaba antes si habían detectado la figura de López. Sí, totalmente, absolutamente. Fíjate que hay un informe que acabo de ver, lo aprobamos la semana pasada. Es un informe sobre el ENINDER, la provincia de Córdoba. El ENINDER es una especie de ente que existe en la provincia de Córdoba, fondos para convenios firmados por López con distintos municipios de la provincia de Córdoba para la realización de obras en los municipios. En ese aparece López 2 veces, cuando firma un convenio general, luego en los convenios particulares firma Carlos Kirchner, que también es un funcionario que tiene que aparecer, estaba abajo de López, como Fatala, y un tal Nivelo. Ellos firmaban y luego aparecía el municipio y aparecía un ente conformado por los mismos municipios que administraban la obra pública por fuera de la ley de contrataciones del Estado. Con lo cual, el promedio, en ese informe que aprobamos la semana pasada, ahí estaba un señor, a Castelo era el presidente del ENINDER, como también el intendente Villa María, ahí aparecen obra pública, pavimento, por ejemplo, en donde se ha comprobado sobreprecios del orden del 150%. Quiero que repasemos un poco más de lo que dijo Cristina ayer. Por primera vez empezó a hablar claro de los contratos de alquileres, de Otesur y de los Sauces, del alquiler de propiedades que tiene con Lázaro Báez y con Cristóbal López. Pues yo no alquilaba habitaciones a nadie. Yo alquilo inmuebles. Yo antes de que Néstor fuera siquiera intendente, nosotros teníamos más de 20 propiedades. Siempre nuestras inversiones han sido vinculadas a los ladrillos, inversiones en inmuebles
y en ahorro en plazos fijos. Nada sofisticado, nada raro, nada extraño. Alquilar inmuebles, obtener una renta de esos inmuebles, administrarlos, etcétera. Pero yo nunca alquilé habitaciones de hoteles. No, yo alquilo inmuebles. Pero realmente alguien sensatamente puede pensar que en un monto de plan de obra pública multimillonario en dólares, alguien va a hacer maniobras de corrupción a través de alquileres de 1, 2 o 3 inmuebles, que además son cifras absolutamente irrisorias. Aparte sería el único caso en la historia, en donde alguien alquila sus propios inmuebles con los cuales pago, porque yo sobre esos alquileres pago ingresos brutos, pago impuesto a las ganancias, pago impuesto a los sellos, porque son contratos que van sellados. Sería realmente un caso de corrupción muy particular, único en la historia, digno de ser insertado en algún manual. Después vendrá la explicación que deberá dar Cristina en los tribunales, pero por primera vez habla del tema y da algún grado de explicación política. Le voy a preguntar a Raúl Aragón, que es analista político, justamente, ¿cómo ve esto, ¿no? Que hasta ahora no se conocía una explicación razonable sobre los alquileres de Cristina a los dos amigos, ¿no? A Lázaro Báez y a Cristóbal López. Raúl. Buenas noches, Rollo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Yo creo que la expresidente sale en una operación de contraataque porque está altamente cuestionada en este momento, tanto en los medios como en la justicia, y además porque tiene que dar alguna clase de explicación para sostener la tropa. Pero no hubo algún grado de soberbia en no querer, porque esto puede ser una explicación razonable, qué sé yo, es una explicación. Hasta ahora hubo 2 años de silencio. Sí. Sí, ella... ¿Cómo lo explicás vos? No, creo que se equivocó la estrategia. Yo creo que equivocó la estrategia en todo sentido. Creo que es un error, por empezar, esconderse en el sur o irse al sur. No podés manejar un movimiento político nacional por Facebook, a 3.000 kilómetros de distancia de la capital del país. Claro, eludís a los que te hacen preguntas molestas, ¿no? Claro. Pero bueno. Y además creo que su silencio fue otro error, porque vos sabés que cuando hay dos partes, una se llama silencio, el relato que se instala es el relato de la otra parte, porque de este lado no hay nada. Claro. Creo que o tal vez pensaban que la instalación del relato vía los medios de comunicación afines al kirchnerismo iba a contrapesar la otra. Sí, pero vos viste cómo pasó, realmente no. Todo al revés. Todo al revés. Así que creo que ahora hizo una movida correcta, salir de esta manera, y tiene varias funcionalidades. Uno en la opinión pública, pero otro hacia el interior de su tropa, que todavía es mucha. Hablando de tropa, yo sé que se me va a enojar, pero le voy a preguntar a Araceli Ferreira, diputada nacional del Movimiento Evita, que ha tenido un margen de disidencia. Ustedes, los de Evita, están como ahí poco distantes de Cristina. ¿Cómo recibiste esto? No, distante de Cristina no. Armamos otra herramienta legislativa. Yo hago mía unas palabras de León Gieco. Néstor y Cristina son lo mejor que me pasó, no solo en mi vida política, sino pensando en el futuro de mis hijas. Y mira, yo creo que hay algunas cuestiones. El silencio de Cristina. En un programa estábamos con vos cuando se discutía el tema del dólar a futuro y venía el arrastre de la causa de Otesur, que me acuerdo que me preguntabas por qué no sale Cristina. Yo te decía, mira, si uno sale, yo no tengo ni un problema de mi declaración jurada, vivo en la casa donde vivió toda mi familia, el auto pagado en cuota, no tengo ninguna cuenta que no sea la que tengo para cobrar la dieta, y ahora me encuentro sospechada que parece que porque no tenés bienes o una cuenta offshore, me siento, el tema de lo de López fue terrible, digamos. Pero si vos salías a decir, no, mira, no te creían. Y lo de Otesur tuvo una explicación tan racional que luego, cuando Aerolíneas hace una contratación, lo que pasa es que ahora contrata a la empresa de familiares y amigos de Macri, es el mismo contrato. El hotel es Splendor de Turismo 2, es la misma, es el mismo. Pero si son parientes del jefe de gabinete, Marcos Peña Brown. Sí, y a su vez de la que estaba por ser propuesta testigo por Aguada, digamos, doble vínculo. Pero lo que voy es que es el mismo contrato, no es que cambió el contrato, se lo abarató. Si nosotros salíamos a decir, nadie te creía porque la ofensiva judicial y mediática es muy fuerte. El gobierno tenía dólar su aparato a futuro de comunicación, Cristina no hablaba. Dólar a futuro también lo decíamos. Este tema se va a resolver demostrando que los compromisos en campaña de Macri que no iba a devaluar y devaluó en todo caso, es una responsabilidad de la nueva gestión. Todo ese tipo de cosas fue mucho antes de que salga lo de López. Yo creo que lo de López tiene un impacto distinto. Yo tengo una diferencia por ahí con lo que dice el auditor.
Yo siempre digo que donde hay un cero de más en nuestras declaraciones juradas de funcionarios, hay un sector de la patria contratista, empresariado, que tiene varios ceros de más, digamos. Si López tenía 8 millones de dólares, corrupto, porque aparte lo dijimos así, nosotros no andamos con vuelta, que papá, que mamá, que me olvidé, marcamos bien claro lo que pensamos de López. Y a mí no me cierra tampoco que López solamente tenga 8 millones de dólares por el volumen de la deuda de la obra pública. Es más, ese tema de la plata enterrada tampoco no me cierra, porque la plata tiene que servir para comprarte casas, bienes, hacerla trabajar, ganar. Es el sentido de los que lavan la plata del narcotráfico. Acá estuvo el caso de Álvarez Meyendorf, que tenía billones y lavaba legalmente toda la plata de uno de los carteles que lo extraditamos en el 2013, 2014, me acuerdo. Porque si no pareciera que solamente el problema somos los funcionarios. Acá hay que, perdón, porque si no, yo escucho hablar de Baez. Pero como siempre lo dijimos, acá tiene que hacerse toda. Decime, solamente era Baez, que todos los otros empresarios no tenían sobreprecio. Le pidieron coima, pasaron todas las otras cuestiones. Por eso creo que lo de López, perdón, tiene que ser un antes y un después. Vamos aprovechar eso para ir y a fondo toda la obra pública auditemos. Quiero ver qué decía Cristina justamente ayer. No solo la kirchnerista. De López. Yo creo que lo dije y lo comparé con una trompada en el estómago, y también dije que palabras tales como repudio, rechazo, indignación y todas las cosas que se te puedan ocurrir no alcanzan para definir lo que uno siente frente a ello. Pero precisamente también ese hecho es un coadyuvante a hacer urgentemente esta auditoría. Todas estas cosas ameritan que haya una claridad absoluta sobre qué pasó exactamente y que podamos determinar las cosas. Porque si no, esto de señalar a Juan, Pedro, José, no. Y disculpame que el José sea parecido a José López, pero me parece definitivamente que lo que hay que hacer es una auditoría, y no es una cuestión de que se puede, sino que se debe hacer, para dejar claramente establecido qué fue lo que pasó y si realmente hubo sobreprecios en la obra pública y las cosas que dicen. A lo largo de estos días yo decía que el caso IBM Banco Nación de los 90 demostró por primera vez claramente, en el paquete completo se vio que cuando había sobreprecios es porque había coima, porque si no, ¿para qué otra cosa se hacen los sobreprecios? ¿No? Digamos, si se le está cobrando de más al Estado es porque alguien está mordiendo para poder firmar esos sobreprecios. Este esquema de sobreprecios y coima, ¿se vio en otras empresas que no fuera solamente Lázaro Báez? ¿Ustedes lo detectaron en la auditoría? Sí, bueno. Digo, retomando lo que decía Araceli. Efectivamente, nosotros no hemos auditado las obras de Báez. Nosotros auditamos, el punto de vista era desde el Estado. Nosotros hemos auditado la ejecución de programas de ejecución de viviendas, de obra pública a través de Vialidad Nacional, de ENARSA. ¿En general había sobreprecios? Y en general existían estos mecanismos. De manera tal de que ocurrió con Báez. ¿Sobreprecio? Bueno, estos mecanismos generaban los sobreprecios. Por eso te digo, el tema del sobreprecio es la consecuencia necesaria de un sistema que se basaba en la discrecionalidad del funcionario. Discrecional que le permitía, digamos, entregarle un monto de una cantidad importante de obras a un grupo como el de Báez, que aparece de la nada y de pronto Austral Construcciones. Bueno, los Macri también salieron de la nada, tenían 7 empresas ante la dictadura. Digamos, entonces, no se trata de decir lo de Macri o lo de... Estamos hablando del sistema. Así no vamos a ir a ningún lado. Así no vamos a ir a ningún lado porque vamos a seguir reproduciendo. Se usa con fines políticos. Lo que tendría que ser una causa nacional. Aprovechemos lo que pasó con lo de López, que se explicitó con crudeza el tema de la corrupción, y vamos por algo que sirva a todos. Basta del tema de un solo lado. En mi provincia, Monerzán hizo denuncia que a ustedes ni se les pasó. Hay un montón de cuestiones. La principal obra vial que hicimos nosotros como gobierno se la dimos a Macri. Entonces terminemos con este tema, que es lo que también hacen los jueces, que algunos jueces no recuperan ni un peso de lo robado, te tienen durante un montón de tiempo a los funcionarios casi extorsionados. Hay que cambiar, barajemos y demos de nuevo, tomemos como punto fundacional esto que pasó con lo de López. Hagamos los nuevos marcos regulatorios, miremos para atrás todo lo que permita la prescripción. Yo me oponía al tema de declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Lo discutí con el doctor Garrido, que ya no es más diputado lamentablemente, y la verdad que tiene razón. Incluso nosotros que también que se pueda mirar todo lo que tengan que mirar.
hagamos eso, porque lo otro, si no, te voy a decir, Pero es ahí, tendencioso. yo quiero Es volver tendencioso. un poco a la cuestión de los mecanismos. Hasta ahora no le escuché un nombre de algún licitación daba un empresario que no sea paraguas. Baez. La licitación de un paraguas y ese paraguas primero, después permitían Exacto. las extensiones. El sistema permitía eso. Y no solamente con Baez, por eso el tema es, Baez es el paradigmático por la cercanía, por la amistad con la familia presidencial, digamos. Y luego, esos contratos de alquileres no son tan... son unos contratitos nomás. ¿Aparece la empresa del primo de Macri, IEXA? Bueno, todas las empresas participaron de este. Por eso yo el otro día lo decía. Rollo, había regiones del país que se le daban a una empresa determinada. En el norte era Rogio, por ejemplo, en mi provincia, en donde también está acusado de sobreprecios. Entonces, se trata de un sistema que permitía el abuso por parte de los funcionarios públicos. Y no, a ver, por favor, no centremos toda la cosa que hay un antes y después de López, como si acá López es el chivo expiatorio y se terminó el problema. No, acá hay un problema mucho más serio. Sí, es que la acá había un justicia en esto no va a sistema poder que zafarlo. permitía, un sistema generalizado, con sentido desde arriba para abajo, que permitía todo esto. Estos abusos que lo veíamos con Jaime. Yo he sido diputado nacional 4 periodos. ¿No? Y a Jaime no lo podíamos citar al Congreso. Yo era vicepresidente de la Comisión de Transporte. Y el hombre se reía del Congreso, no iba a dar una explicación. Y estaba haciendo todas estas tropelías que hizo con O sea que el Poder Ejecutivo estaba al tanto. Por supuesto que estaba al tanto. Y era avalado y sostenido. Si estaba al tanto, ¿por qué Cristina no lo escuchó? Perdón, no. El tema de Jaime incluso no le voy a aceptar eso porque yo también lo he discutido siendo dentro del propio gobierno, lo he discutido con Jaime, he discutido cuestiones incluso con el tema de debido, del tema de tarifas, todo eso. Y este gobierno, la verdad, es que no le dio, el gobierno de Néstor y de Cristina no le dieron amparo. Es más, muchas de las investigaciones fueron iniciadas por organismos que supuestamente dependían de nosotros y tendrían que haber encubierto a los Laura Alonso, y sin embargo muchas de las investigaciones y de las causas se abrieron por investigaciones de nuestros funcionarios. ¿Por qué le digo que hay un antes y un después? Hasta ahora, recién mencionaba el caso de IBM. IBM te lo presentan, el otro día estábamos en una jornada de anticorrupción en el Senado de la Nación, como el gran logro porque se logró recuperar algo. Pero se logró recuperar algo del patrimonio personal de algunos de los que quedaron enganchados. No puso IBM la plata de lo que realmente ganó con ese contrato, los contratos monstruosos y los montos. Se hizo un arreglo, no sé cómo decirte, con probation, donde asumen la culpa y entregan algo. Ahora no va a poder pasar esto porque es demasiado claro, demasiado burdo. Los jueces no van a poder seguir sin condenar y sin tomar medidas. Yo creo que es el momento donde nos podemos hacer... No digo un nunca más, porque el nunca más es solamente para los delitos de lesa humanidad, pero sí un pacto en el Congreso que nosotros venimos demostrando que no hacemos oposición cerrada como sí nos hacían, y avanzar con una agenda que dé cuenta de los corruptos y mirando para atrás la patria contratista. Raúl. Sí, yo soy bastante pesimista respecto de esto porque... A vos sos de los míos también. Claro, algún día Rolo, tiene que cambiar. ¿Sabés qué sucede? Sí, yo quiero que cambie, soy pesimista en cuanto a la posibilidad de que cambie, porque Rolo, primero, los informes de auditoría, y corríjame si estoy equivocado, auditor, no son vinculantes, van a una bicameral, que no me acuerdo cómo se llama, pero es una bicameral, Sí, y la bicameral las cajonea, los deja ir o no, actúa, los manda a la justicia, en fin. La bicameral es un límite absoluto a la actividad de la Auditoría General de la Nación. Como esas bicamerales siempre están dominadas por el poder de turno, el poder de turno tranquilamente puede bloquear todas las auditorías. Pero tampoco pasó nada en la justicia. Bueno, la segunda parte, permítame. Sí, permítame, gracias. La segunda parte es que para que exista semejante grado de corrupción, tiene que existir un grado equivalente de impunidad. Y la impunidad no es un problema ni de la política ni de los empresarios, es un problema de la justicia. O sea, acá también hay que mirar a los jueces. Y hay que exigirle a los jueces, y hay que ver cuál fue el juez que cajoneó y por qué cajoneó, y castigarlos. Y esto recién ahora se empieza a hacer porque se le pidió al Consejo de la Magistratura, pero el Consejo de la Magistratura también es un órgano político. Sí. También está dominado políticamente por el poder de turno. Y entonces, ¿cómo haces? La única forma, la diputada acá mencionó un nunca más. Yo no quiero decir que tengamos que tener una CONADEP de la corrupción, pero que necesitamos un organismo totalmente externo al sistema. Es así, porque el sistema está demasiado atravesado de corrupción. Ayer salió también... Aunque no sea corrupción, hay intereses. En lo que decía Cristina, la comparación en el caso del soterramiento del ferrocarril Sarmiento entre la licitación anterior y cómo se destrabó ahora, justo que va a estar la empresa del primo del presidente. Sí.
Lo que hay que hacer es una auditoría de corte para determinar exactamente si hubo sobreprecios en toda la obra pública, cómo se fijó ese sobreprecio y quiénes fueron los beneficiarios de ese sobreprecio, si realmente se quiere saber. Ahora, si se quiere hacer una casa de brujas contra Juan, Pedro, José y Diego, bueno, sigamos así. Pero ¿sabe qué? Me parece que no, porque es muy evidente y es muy grosero. Es más, hace unos días vi el Gobierno Nacional le ha asignado a través de un DNU una importantísima partida en miles de millones de pesos para el soterramiento del Sarmiento. El soterramiento del Sarmiento fue licitado durante nuestras gestiones. Y una de las condiciones de quien ganaba la licitación era que tenía que traer financiamiento para realizarlo. Hubo una UTE en la cual intervino una importantísima empresa que era la tercera contratista del Estado y que no es precisamente ni amigo mío, ni tiene ningún contrato de alquiler conmigo, sino que es primo hermano del presidente, junto con otras empresas de origen brasilero. Ahora se le otorgó, sin llamar a una nueva licitación, financiamiento del Estado Nacional, cuando las condiciones de la licitación establecían que tenían que ser sí o sí con financiamiento externo. ¿Cómo se va a determinar esta obra, el precio de esta obra? Una obra que fue licitada hace muchos años y a la cual ahora se le han asignado miles de millones de pesos. Por eso creo que urge a la transparencia, ya que están, algunos dicen, tan preocupados por la transparencia, de hacer realmente una auditoría de la obra pública. ¿Por qué se demoran las obras públicas? ¿Hay mecanismos, o sea, las demoras, hay un mecanismo, porque después vienen las demoras, los juicios? Sí, bueno, ahí este es uno de los problemas que nosotros detectamos muchas veces. Las demoras en la obra pública son una de las causas de los sobreprecios, de las redeterminaciones de precios por la inflación y esto y el otro. En algunas ocasiones... O sea, son picardías para el curro. Muchas veces, ¿sabe qué? Es producto de la falta de planificación de la que hablaba al principio. Cuando se hace una licitación y no están todos los estudios como corresponde, bueno, después aparecen los problemas. Y hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, y entonces aparece la adenda, y entonces aparecen los incumplimientos, faltan los pagos, la empresa se demora. En Jujuy tenemos una obra, Rogio, que hace 4 años de 15 kilómetros. Alejandro, ¿cuál es el sobreprecio que tienen en común todas las obras? El porcentaje, ¿no? No te puedo decir, digamos, yo, porque hay tanta... En la administración del Estado ha habido ejecución de contratos de todo tipo. Una cosa es la obra pública en el caso este que te hablaba de la auditoría que vimos recién en la construcción de pavimentos, varía de un municipio a otro. Es increíble, pero vos tenés el municipio en un municipio es del 90, en el otro del 100, en el otro del 120, en algunos hasta del 200. Esto tiene que ver con la obra pública, pero hay otros lugares más oscuros, ¿no? Este fin de semana se conoció que se viene, que ya lo están extraditando, debe haber llegado ya, Ibar Pérez Corradi. Ustedes conocen la historia, este muchacho que estaba prófugo en la Triple Frontera, que era parte del esquema del triple crimen. De hecho, se lo está buscando como el autor intelectual del famoso triple crimen de Forza Ferronivina, vinculado a la efedrina. Pero Pérez Corradi, ¿sí?, viene y dice que va a hablar de cosas que no tienen ya que ver solamente con el submundo del delito, sino también que puede explicar qué pasó en la recaudación de la campaña de Cristina 2007. Cacho Paleta es investigador y hace tiempo me viene diciendo que se sabía dónde estaba Pérez Corradi. Buenas noches, Cacho, ¿cómo te va? Bien, bien, muchas gracias por invitarme, Orlando. Bien, ¿qué se sabe? ¿Qué sabías vos? Y mucho más de lo que se dijo en televisión. Yo, inclusive en tu programa lo dije. Incluso yo a una de tus productoras le mandé una fotografía por donde supuestamente podría cruzar Pérez Corradi. Yo tengo la foto acá, no sé si se verá en pantalla. Sí, sí, a ver, sí. Es un lugar donde hay un estrecho que tiene 14 metros de ancho, con 1,20 metros de profundidad. ¿Y era por donde él pasaba? Donde hay un chinchorro, un bote con motorcito chiquitito, que por 100 pesos te trae y te lleva. O sea, hace 18 meses que yo tomé esta fotografía. Yo hace rato que vengo diciendo que Pérez Corradi estaba en la Triple Frontera y que pululaba entre Paraguay y Brasil. ¿Quién lo protegía? Paraguay. ¿Cómo? ¿Quién lo protegía? Y yo creo que los poderes políticos. Yo creo que cuando Pérez Corradi hable, va a caer mucho más gente de lo que uno se imagina. Es más... ¿Tiene gente algo parecido o es un vendedor de humo? No, tiene mucho para decir. Yo creo que tiene mucha gente para involucrar. Es más... De pico involucran todo, hay que tener algo ¿no? Hay que tener algún papel, alguna llamada, algún teléfono. Cuando toque el pito, yo creo que va a sonar muy fuerte, pero no nos olvidemos de algo.
cuando pasa todo esto con los muchachos, Ferrón, Vini y Forza, la Argentina trae al país 5.000 kilos de efedrina al año. Pasaron a traer 50.000 kilos de efedrina al año. No nos olvidemos que la efedrina es uno de los precursores químicos más importantes para cortar la droga, entre otros. Ni hablemos de lo que se puede llegar a hacer con la efedrina. Está bien, pero el Festival de la Efedrina empezó con el kirchnerismo, pero también lo cortó el kirchnerismo. Porque después... ¿Lo cortó? Las Me pregunto, estadísticas... La pregunta que yo la conozco, la respuesta. ¿Qué hacía Ibar Pérez Corradi en el Paraguay? En Brasil, Paraguay. ¿Qué hacía? Vos lo sabés. ¿Qué hacía Ibar Pérez Corradi en el Paraguay? ¿Qué vendía? ¿Vos tenés que en algún momento lo paró el negociado de la efedrina, cocaína y todo? Vamos a ver un poco qué dijo Ibar Pérez Corradi, que habló este fin de semana también. Hablaron todos. A ver si encontramos, por ahí se nos esconde Pérez Corradi. ¿Puedo agregarte algo? ¿Te puedo agregar algo mientras esperamos el tape? No es solamente que no lo paró, no pueden pararlo. Una vez que están en ese nivel, no salís. No. ¿Cómo se? No quiero más, ahora ya está. Te obligan a meter. Vamos a ver qué dijo Pérez Corradi. Como viene diciendo mi abogado, desde el cambio de gobierno estuvo en mi cabeza entregarme, a ver si cambiaban las situaciones de políticas y de la policía corrupta que hay en Argentina y el servicio de inteligencia. Y de hecho eso iba a pasar en febrero de este año, pero debido al allanamiento que hubo en la casa de mi exmujer, con todo el apriete que sufrió, se enfrió, porque obviamente tenía miedo de lo que me vaya a pasar a mí. Entonces decidí esperar a ver qué es lo que pasaba con la causa esa, cómo iba en la investigación. Estábamos planteando de entregarme dentro de un mes. Se adelantaron, me agarraron, luego estaba la intención de entregarme y en su momento dije que no a la extradición express cuando me preguntaron, porque tenía que resolver unos problemas familiares acá, unos problemas en la justicia, tenía que declarar por unas causas que estaba imputado. Una vez que está solucionado ese tema, que ya declaré, se aclaró todo, solicité ir y el programa de protección a testigos, porque es obvio, durante estos 4 años que tuve prófugo, la Policía Federal se cansó de torturar a mi exmujer y sacarle plata. El allanamiento ya con un juez corrupto, ya con un montón de parte judicial corrupta del viejo gobierno, consiguieron una orden judicial de allanamiento y todo para hacer la bestialidad que hicieron, totalmente fuera de lugar, sin ningún tipo de inteligencia previa, sin ningún nada. Y bueno, yo creo recientemente que yo estoy en peligro y que mi vínculo, mis familiares allegados también. EcoGear, eficacia del 84,6% en la recuperación capilar, clínicamente testeado en hombres y mujeres. Actúa desde la raíz hasta la punta del pelo, aportando minerales, vitaminas y polifenoles. Loción fitocosmética de triple acción, disminuye la caída, estimula el crecimiento del pelo y controla la caspa, sin efectos adversos. Disponible en farmacias de todo el país o en ecogear.com.ar. Productos elaborados bajo patentes del CONICET. También EcoGear shampoo y acondicionador. Claro, ahora pasaron tantos años que Ibar Pérez Corradi, con la posibilidad de que venga a declarar y traiga una bomba política, uno estiliza las cosas que hizo. Pero al tipo lo mandaron a investigar, y lo mismo que a la Nata y a los Esquilas, así por las cosas que dijeron los propios testigos, ¿no? Porque hay que recordar que estaba la anécdota esa, que contada por varios testigos en el triple crimen, que Pérez Corradi le había mandado una silla de ruedas a Forza, a una de las farmacias, a una de las droguerías. Sí, ¿no? Exactamente, pero no solamente eso. Cómo fue llevado a cabo el crimen tuvo toda una logística, una inteligencia, y donde encuentran a los chicos fue el lugar secundario. Yo te lo dije en varios programas. No fue el lugar primario. Los matan en un lugar y los tiran en otro. Los enfrían, es más. Sí, que siempre se habló que los habían puesto en freezers. No. Sí, no solamente en freezers, sino que lo trasladan o transportan en un camión termo. Dado que si vos ves la postura de los cuerpos, te vas a dar cuenta que no fueron ultimados en ese lugar, que fueron arrojados de la culata de un camión, por la postura que tenían los cuerpos. Amén de todo eso, las cápsulas que se encontraron en el lugar no se coincidían con los impactos que tenían.
Hay O sea, que muchas alguien cosas. había hecho bien el trabajo de encubrimiento. Exacto. No solamente eso. ¿Por qué enfrían el cuerpo? Para que se entienda. Para acelerar la rigidez mortis y no se pueda determinar la data de muerte. ¿De acuerdo? Entonces, para que no pudieran llegar a determinar qué día, cómo, cuándo, dónde. O sea, estuvo muy, muy bien ideado el crimen. ¿Pérez Corradi puede llegar a demostrar que él es inocente, que no fue el autor intelectual? Yo creo que no. O sea, que a lo sumo puede decir que hay alguien por arriba de él. De acuerdo, de acuerdo. Puede haber alguien por arriba de él. Puede haber recibido una orden. Pero él puede haber sido el ideólogo de cómo hacerlo. Es más, fíjense en una cosa, un detalle muy sencillo. Como si fuera un gerente. Le encuentran la pistola calibre 40 con la que ultimaron a 2 personas en un supermercado, 8 años después a una persona. Hay que ser muy, a ver, perdón el término, idiota, para guardar La un pistola, arma que quema. Claro. Un Y, arma que y quema. presentarse a la justicia, que es lo que hizo Leandro Guizo, que todavía está prófugo. O sea, estaban tan cebados. Y decir, esa pistola es mía. Pero estaban tan cebados que guardan la pistola con la que ultimaron a 2 personas. No me cabe en la cabeza, pero no solamente eso. Busquemos los lugares. ¿Cómo fue la trayectoria? ¿Cómo llevan a los chicos? ¿Cómo prenden fuego la camioneta de Forza? Se encuentra la pistola de Forza en la camioneta, totalmente quemada. O sea, hubo inteligencia y logística previa, Rolando. Esto no fue hecho al azar. Desgraciadamente, Ferrón y Vina estaban en el lugar menos adecuado en el momento menos pensado. Cachito, muchas gracias por venir. Por favor, Rolando. Tú Mientras tanto, la economía, atención, porque los indicadores de la economía hablan de algo que no sé si técnicamente lo definen como recesión, baja del consumo. Algunos dicen, bueno, hay que esperar el segundo semestre, la luz al final del túnel. Todo eso es anuncios, si se quiere, de campaña o publicitarios o de gobierno. Los números duros están hablando de otra cosa. Le voy a preguntar a Manuel Adorni, que es economista, ¿qué pasa con los números puros de la economía? ¿Cómo los veo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Bien. Bueno, venimos... ¿Tan recesivo como dicen? La que viene la Sí, cosa. a ver, estamos en una situación muy compleja, una inflación acumulada muy alta, caída en el consumo, incluso CAME presentó su informe, no sé si en el día de hoy o de ayer. La verdad es que la situación... ¿A qué se parece la caída del consumo? Bueno, a ver. ¿Cuál es la magnitud comparada con otras épocas? Bueno, a ver, comparar es muy difícil porque recién ahora estamos teniendo estadísticas confiables y que las podemos comparar entre ellas. O sea que comparártelo con otro momento histórico, la verdad que es arriesgado y no lo voy a hacer. Sí, por supuesto que ante un tarifazo de la magnitud que tuvimos, ante una inflación... ¿Es peor que lo que pasó en el 2014 con el ajuste y la devaluación de Kicillof? Bueno, la devaluación de Kicillof, que fue de un orden que también impactó duro en el consumo, tenía una arista mucho más negativa que ahora solo por un dato. No se veía que las restricciones y que la economía se normalice. Hoy la ventaja que tenemos es que, de vistas al futuro, vemos un panorama mucho más claro, un panorama mucho más ordenado y hoy sí podemos decir que hay una luz. El problema es dónde está esa luz. Si está en el ¿Vos decís que es el fondo del piso y que después lo que viene es mejor? Claro, por eso a mí me es bastante odioso decir, bueno, el segundo semestre va a ser mejor. Bueno, por supuesto que va a ser mejor. Estamos en un piso muy bajo, en un panorama muy complejo y que probablemente, con todas las medidas que se fueron tomando, terminemos un segundo semestre mucho mejor posicionados, ¿no? Hay algunos temas que todavía no se resuelven, el déficit fiscal es uno de ellos. Fue una bandera del gobierno, decir que bueno, poner metas en virtud de ir resolviendo el déficit fiscal. Yo hoy no lo veo en números, me parece que es algo que el gobierno está postergando y me parece una variable fundamental para generar confianza y para, bueno, el gobierno dice apuesto a la inversión externa, bueno, Pero la inversión externa no parece que estén viniendo. No, pero... Y eso va a tomar un tiempo, si vienen va a tomar un tiempo. ¿Qué hacemos en este año? ¿De qué nos disfrazamos? No. A ver, de hecho se ven los números, cómo nos estamos disfrazando con caída del consumo, nos estamos disfrazando con recesión económica, nos estamos disfrazando con inflación. Sí me parece que el gobierno tomó algunas medidas en pos de normalizar el desastre que dejó el kirchnerismo después de 12 años y me parece que no solo el cepo cambiario, el poder habernos en parte amigado con el mundo
y algunas otras medidas que ha tomado en vías de que las inversiones en algún momento lleguen y que la economía en algún momento se reactive. Raúl, ¿qué te aparecen las encuestas a vos respecto A a mí la lo que me economía? aparece en las encuestas es que el 58% de la clase baja, cuyo presupuesto está dedicado en un 80% a alimentación, el 58% de esa gente, más de la mitad, dice que tuvo que reducir su consumo. Cuando la clase baja te dice que tuvo que reducir su consumo, te está diciendo que tuvo que reducir la cantidad o la calidad de su comida. Y esto se replica Y no es que precisamente le provoque alegría. No. Y esto se reproduce en todos los conurbanos de las grandes capitales, fundamentalmente. Y además, el 54% de la clase baja teme perder su trabajo. Entonces, si vos tenés una situación donde tenés la mitad de 1 de cada 3 argentinos, para hacerlo no entrar tanto en números, ha tenido que reducir la cantidad o la calidad de su alimentación y al mismo tiempo teme perder su trabajo, tenés un potencial de estallido social muy serio. Si se agrava un poco... ¿De estallido social? Pero estás hablando de la comida. Pero no es que todavía queda algún grado de ilusión, también lo dicen las encuestas, que va a cambiar, que... Sí, hay un sector que... ¿Cuánto dura la ilusión? Y cada vez... No sé que la ilusión estadística no la podés medir, no la pero... puedes medir, pero va declinando. El otro día estaba viendo la última de Uruguay, que es un encuestador que yo respeto mucho y es más reciente que la última mía. Y en el caso de la calificación de gestión de Macri, cayó a 35 puntos, desde 50 en el conurbano. Es muy fuerte esa caída. Quiero decir que, si bien hay tolerancia que hubo desde un comienzo tolerancia que le permitió hacer ciertos ajustes y que de alguna manera la sociedad lo tolerara, esa tolerancia se está agotando. Araceli, ¿qué ves vos respecto de la inquietud social? A lo que él decía de los sectores más pobres, más vulnerables, también hay que agregarle que la clase media redujo drásticamente su consumo. El cierre masivo de negocios de ropas, el tema de los restaurantes, eso es la clase media que se está ajustando. No estará comprometida su alimentación diaria, pero es un indicador de la preocupación que tiene para lo que se viene. Yo creo que hasta ahora nos dijeron cosas que no cumplieron nada. Me parece, sí, al contrario. Y acá nos vamos a una escena. Primero que me parece que no hay un plan económico, sino que se van tomando medidas al tuntum. Lo escuchaba a Macri ahora decir que vengan las inversiones de los países con los que vamos a firmar la Alianza del Pacífico. Eso sería una desgracia, porque si nos empiezan a traer desde México las cuestiones que tienen salarios más baratos que los nuestros, unas cuestiones, en lugar de que esas inversiones o esos capitales sirvan para desarrollar, lo que va a servir es para que haya cada vez menos fábricas. Pero yo te digo, los costos industriales argentinos habían llegado a niveles delirantes. Un jean en Argentina es de lo más caro del mundo y un televisor también, y ahora va a seguir siendo porque lo fabrica el amigo de Macri. Lo tenés que medir contra el salario, porque el salario siempre venía o al borde o por arriba de lo que eran, digamos, el aumento de precios. Pero a mí me parece, si no se resuelve el tema del tarifazo, yo es la primera vez en mi vida que veo un tarifazo. Generalmente los tarifazos afectaban al usuario. Pero es la primera vez que veo que afecta a la economía en general y a los empresarios, porque las pymes te dicen que más problema que con el pago de sueldos es el tarifazo. ¿El tarifazo no va a traer otro brote o rebrote de la inflación? Sí, seguramente. A ver, ¿no terminó de trasladarse a precios? Primero que considero que el tarifazo es una parte del tarifazo que va a venir en los próximos tiempos. ¿Más? Creo que este año no, porque socialmente me parece que ya es intolerable, pero las tarifas, hoy con las tarifas no se cubren ni los costos. Sí, pero los subsidios a la energía no se redujeron tanto como provenían, o sea que eso sigue inflando el déficit. Bueno, de hecho, lo que hablábamos del déficit fiscal, de las pocas medidas que ha tomado el gobierno en pos de reducir el déficit, fue la quita de subsidios a los servicios públicos, y así todo la justicia les puso un paredón enfrente y en muchas provincias no los ha dejado avanzar. Por eso es mi crítica. Este gobierno se centra en el déficit fiscal, que si no se corrige o si no hay vías a que se corrija en los próximos años, eso sí va a interferir en las inversiones externas, y me parece que ahí puede tambalear la idea que tiene el gobierno de salir adelante, no por el consumo interno, como lo vino haciendo el kirchnerismo durante los últimos años, sino sí empujando al exportador y empujando las inversiones Cortita antes de irnos, ¿se frena la inflación? ¿O puede...? Se acelera la inflación, producto de un montón de razones que estaríamos horas charlándolas, pero sí, la inflación va a estar para fin de año entre el 1,5% y el 2% mensual. Muchas gracias por venir a todos. Por favor. Así nos vamos. Esto fue Tercera Posición. Buenas noches. Accede al auto que quieras
con la mejor financiación. Global Autos, 0800-333-1950, globalautosweb.com. Cuando el calzado no brinda la solidez que el trabajo exige, los operarios se sienten desprotegidos, vulnerables, descalzos. Boris, la empresa líder en calzado de seguridad, desarrolla los productos más confortables y resistentes del mercado. Cuando tus pies calzan Boris, te olvidas del resto. Auspició este programa. Claro, es simple.